Muy buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Javier Ramírez, director de la PMO de Navisaf. En nombre de nuestra compañía les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión de webinars informativos, patrocinados por la revista Carga Pesada, Fede Transcarga y Navisaf. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a Navistar International. Nos acompañan hoy como panelistas Alexis Contreras, gerente de producto y servicio, Octavio González, director de mercadeo, Vicente García, gerente de desarrollo de servicio. Adicionalmente, por parte del distribuidor en Colombia, Juan David Giraldo, gerente nacional de servicio. Nuestros panelistas tendrán alrededor de 45 minutos para hacer su presentación y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Recuerden que estas podrán ser escritas en la opción disponible que ustedes ya tienen en este momento vía web o por medio de su aplicación móvil. Le doy paso entonces a Alexis para que pueda iniciar su presentación. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días a todos de la ciudad de Miami. ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis Contreras, soy gerente de servicio y producto para International. Primero de todo, quiero dar las gracias a todos los transportistas y todos los trabajadores que están enfrente de esta situación mundial. Como International sabemos lo importante que es tener buenas comunicaciones durante estos tiempos muy difíciles. Tenemos mucha información que pasarle a ustedes el día de hoy y con eso quiero pasarle la voz a nuestro director de mercadeo, Octavio González. Muy buenos días desde Miami, Florida, a toda América Latina. Les damos la más cordial bienvenida a los más de 469 inscritos que están ahorita conectados. Estamos transmitiendo a 14 países y muchas gracias. Le damos las gracias a la revista Carga Pesada, a Alicia Torres y a Ricardo Henao, a Fede Transcarga, a Henry Cárdenas y sus agremiados, y a Navisaf David Escobar y su equipo, y a Navitrans International por cedernos este espacio para transmitir estas recomendaciones de servicio y comunicación a todo el continente. Principalmente, como vemos, ya dijimos, le damos las gracias a a los que hacemos parte de la cadena logística del transporte. Esta presentación va dirigida a todo distribuidor de camiones y a cualquier empresa que tenga camiones. Estamos transmitiendo a toda América Latina desde México hasta Chile, desde Tijuana, Baja California Norte en México, hasta Puerto Montt en Chile. Y les damos gracias especialmente a todos los distribuidores internacionales que, dadas las condiciones que estamos viviendo, algunos están más abiertos que otros, pero todos siguen sirviendo a los clientes transportistas en sus diferentes necesidades. Ahora bien, para hacer esto más interactivo, al final en las preguntas vamos a hacer algunas 3 preguntas y los primeros que respondan van a tener algunos regalos que próximamente les anunciaremos. Primeramente, antes de pasar a la cuestión de servicio y el manejo del taller en estos tiempos de crisis y cómo vamos a salir, antes que nada queremos darle unos tips de comunicación a lo que nosotros llamamos comunicación activa. La comunicación es una función estratégica para mantener a las sociedades, a las familias y a todo grupo en calma y preparado para cualquier situación. Uno bien sabe que entre mejor sea la comunicación en una familia, los resultados serán mejores. En los estudios de clima organizacional, siempre más del 80% de los empleados dicen que el problema de las empresas radica en la falta de comunicación. Por eso, en estos tiempos de crisis, es aún más importante prestar atención a los temas de comunicación. ¿Qué les decimos? Mantenga una comunicación frecuente y transparente con sus empleados, las familias de sus empleados, sus clientes, sus proveedores y hasta con los medios de comunicación. Este tipo de actividades permite que suavice la tensión que pueda haber en situaciones de crisis. Esto puede hacerlo muy sencillo, mediante carteles, mediante publicación en las diferentes áreas de sus oficinas, mediante teleconferencias o simplemente llamando por teléfono, mensajes de texto, con email, boletines de prensa y actualizando sus páginas web y utilizando sus redes sociales. Es importante que las empresas tengamos un protocolo de comunicación y bajo ese protocolo de comunicación nombrar un vocero de comunicación o varios voceros. Estos voceros deben de tener un rango en la empresa para que tengan credibilidad.
¿Cuál es el beneficio de una comunicación activa? Principalmente fomentar la credibilidad y dar una sensación, una percepción positiva de que las acciones que están tomando es en beneficio de todos. Y unas recomendaciones en la comunicación es que debe usted saber cuál es el mensaje que quiere transmitir, cuál es el headline, como dicen en la comunicación, cuál es lo que quiere decir, y principalmente este mensaje tiene que ser entusiasta. Hay que prepararse, hay que citar evidencias creíbles, no fake news, hay que controlarse entre ciertas situaciones de estrés, puede desbordarse, entonces hay que saber controlar al grupo, y sobre todo hay que ser breve y usar lenguaje sencillo. Esto ya lo sabemos mucho y lo hemos escuchado en los medios de comunicación, el prevenir la propagación de gérmenes. Seguir un protocolo, el tema de esto no es simplemente lavarse, limpiarse, desinfectarse, sino todo el mundo o toda la organización, en las familias y alrededor tenemos que seguir protocolos de limpieza. Es decir, aparte de los lentes de seguridad, los guantes de plástico, el cubrebocas, el líquido desinfectante, el spray desinfectante y las toallas, hay muchos protocolos que al final yo les voy a dar algunas ideas que nuestra fábrica de Escobedo, la fábrica de camiones, nos permite ofrecerles. Es decir, también ya sabemos que el distanciamiento social es parte fundamental para evitar la propagación de los gérmenes, del virus. Limitar a los clientes a ciertas áreas y sobre todo a los baños. Los baños son las áreas que por lo general contienen más gérmenes. Entonces esto hay que delimitarlo inicialmente. Parece algo sencillo, pero es básico, ¿no? Hay que dedicar un grupo especial de limpieza en cada organización, así como en la casa, en las familias, en las empresas en estos momentos muy importante, y eso pensamos que es el grupo más importante de la empresa en estos momentos y que no lo hemos valorado en su totalidad. Asimismo, ustedes que tienen talleres de acuerdo a cada país está sufriendo una cuarentena diferente, unos tienen más restricciones que otros, en algunos países pueden acceder los clientes o el personal a su taller, pero hay lugares donde están teniendo otras ideas, están teniendo casas de campaña o tiendas climatizadas o con flujo de aire, están atendiendo en remolques, están usando todos sus talleres rodantes para brindar servicio y también están usando las instalaciones de los propios clientes que tengan un protocolo de sanitización. Asimismo, parece básico, pero hay que prohibir las visitas no esenciales y delimitarlas. El contacto persona a persona, como dicen en México, la sana distancia, contacto preferente para los talleres y cualquier tema de venta y repuestos. Primeramente, contactos vía electrónica, programar la cita y que nos describan exactamente el tema de servicio para nosotros ser más eficientes, ¿no? Y trabajar sobre un protocolo de recibo de vehículos, recibo de materiales o entrega de materiales, ¿sí? Este protocolo yo no voy a andar mucho, mi colega Vicente García va a hablar más a detalle sobre estos protocolos, pero básicamente es lugar de entrega designada, el proceso de desinfección, la reparación per se y lugar de entrega de la mercancía o de los vehículos. Aquí algo muy importante es que deben de calcular los tiempos extras que dedicarán para hacer estos trabajos que antes no se hacían y en el futuro se pueden hacer parte de los tiempos estándar, ¿no? Bueno, un tema esencial cuando se percibe que hay la posible presencia del virus en nuestra empresa, aparte de aislar al empleado y tomar las medidas que las autoridades nos dictan, es importantísimo que la gente no sepa quién es en las empresas, quién es la persona afectada. No hay que nombrar el nombre del afectado, hay que permitir que ese nombre permanezca solo para los afectados y hacer un protocolo de ataque y de reducción de personal, ¿no? La gente que no esté involucrada en la cadena logística y de salud, por favor, obviamente que se quede en casa.
¿no? Otras recomendaciones básicas que lo hemos leído también en los medios de comunicación y en las redes sociales, aquí se los damos, pero sobre todo en nuestras empresas, disuadir a los empleados usar teléfonos, escritorios de oficinas u otros equipos de trabajo, o sea, que no estén detentones, ¿no? Ahora sí hay que proteger a todos y sobre todo tener un asesor legal para cualquier tema relacionado. Hace unos minutos tuvimos aquí en la fábrica en Avistar una conferencia con el director general de nuestra fábrica de Escobedo. En Escobedo se fabricaron el año pasado 60,000 camiones y siguen trabajando. Esta semana que están cerrados y se estima que regresan a laborar la próxima semana, el día 13. Pero lo que queremos comentar es que esta empresa, la fábrica de Escobedo International, fue nombrada la semana pasada, es la empresa libre de virus. Algunas actividades que podemos mencionar que tomaron como idea es, ellos, ahí entran más de 3,000 empleados diarios. Obviamente, los que no son esenciales están trabajando desde su casa. ¿Qué es lo que hicieron para los empleados que asisten a la fábrica? Se contrataron más autobuses, o sea, la empresa brinda el servicio de autobuses para los empleados, se contrataron más autobuses para mantener sanas distancias, cada autobús es sanitizado en la mañana y en la tarde, y cuenta el conductor con un termómetro y tapetes para que desinfecte los zapatos. Si la persona ya va con temperatura, no lo dejan subir al vehículo, ¿no? En la fábrica se establecieron más comedores satélites para mantener la sana distancia. Por las noches se sanitiza toda la fábrica y los patios. A cada empleado le dieron un kit de limpieza y ese se puede rellenar conforme se vaya usando. Hay estaciones para rellenar estos kits. La entrada a la fábrica incluye tapetes con cloro. Se instalaron más lavabos y toallas en todas las áreas de trabajo. Hay rutinas de limpieza diaria y equipos staff diarios sanitizando, limpian los cajeros automáticos, limpian todas las manijas, limpian cualquier lugar que tenga contacto con las manos, ¿no? Asimismo, están instalando 3 túneles sanitizantes, así como en los parques de diversiones que uno pasa y sanitiza la ropa y todo el cuerpo, están instalando esos 3 túneles. En las puertas están instalando puertas para que con los pies se abran, instalando placas metálicas para que uno con el pie pueda mover la puerta. Están instalando cámaras termográficas a la entrada de la fábrica y también durante la jornada del empleo está pasando un empleado también tomando la temperatura a cada determinado tiempo. El plan, allí sobre todo hay un plan de sustitutos. Todo empleado tiene un sustituto por si cae enfermo en un programa de crisis, desde el director general hasta todos los empleados. Si alguien falta por enfermedad, tiene un sustituto. La fábrica no puede parar. International, la fábrica fue nombrada por el gobierno de los Estados Unidos como una fábrica esencial para la cadena de suministro, entonces está permitida trabajar lo más que pueda mientras los insumos lo permitan. Y por último, si no hay que salir, International les pide que se quede en casa. Por último, queremos dar un breve video que nuestro amable director de cámaras lo va a mostrar. Es un video testimonial en el Ecuador de lo que los transportistas están viviendo. No solo el transportista requiere repuestos y quiere servicio, también los transportistas están pasando hambre porque los lugares donde ellos solían parar a almorzar están siendo cerrados o no todos están dando el servicio, o por si alguien quiere parar como en un McDonald's, pues con el camión no puede entrar, entonces tiene que bajarse y no puede entrar. Entonces, este es un video testimonial que queremos compartir con ustedes. Yo me despido y les cedo la palabra a mis colegas. Gracias.
Y bueno, voy a pegar mi desayuno. Mi mujer ahí estacionadita. Ella sabe cuánto la amo. Ella mirándome ahí, pues porque no le queda de otra. Y yo sentadito aquí en la veredita. Voy a desayunar. Esta vida es la que me gusta. Buen día, yo soy Vicente García, gerente de desarrollo de servicio. Yo voy a hablar de los temas técnicos, no quiero hacer esto muy extenso, pero sí les vamos a dar información muy importante que les va a servir a ustedes como un tutorial para implementarlo en sus unidades, en su flota. ¿Okay? Vamos a continuar. Y antes que nada, como decía Alexis, como decía Octavio, le damos las gracias a los distribuidores y sobre todo a nuestros clientes que están hoy en día transportando los productos necesarios para poder pasar esta pandemia, poder pasar todo este tema de estar en la cuarentena. Gracias a los distribuidores por su soporte, porque, bueno, están poniéndose en riesgo, pero tomando las medidas necesarias para minimizar estos riesgos y sanitizar, limpiar las unidades y dar todo el servicio, acercarse a los clientes para que puedan seguir moviendo, transportando la carga y que estén en marcha siempre. Bueno, pues yo les voy a hablar de 3 temas principales. Vamos a hablar del cuidado de unidades por largos periodos de estacionamiento. Si bien muchos vehículos hoy en día se están transportando, están moviéndose, mucha otra parte de la flota, probablemente por la reducción en la economía, por la reducción de movimiento de carga, pues los tenemos que tener estacionados. Entonces vamos a hablar de los detalles que debemos de tener en consideración para que estas unidades puedan funcionar, puedan mantenerse correctamente y al final de este periodo que va a acabar, pues las puedan utilizar con el menor costo posible. ¿Ok? También vamos a hablar de limpieza y desinfección de la unidad. Por ahí se les preparó un video de 6 minutos que les puede servir en general para cualquier unidad. Les puede servir para sanitizar, limpiar su unidad, los interiores, principalmente está enfocada en los interiores de la unidad y cómo cuidar que no dañemos esos componentes electrónicos que hoy en día vienen en las unidades y podamos utilizar este video como un tutorial para su empresa. Y finalmente el proceso de arranque de la unidad. El proceso de arranque después de ese periodo de tiempo que la unidad estuvo estacionada, ¿cómo la debemos de hacer? Vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a dejar estacionada la unidad, debemos de tener en cuenta algunos factores que, bueno, al estar estacionada va a tener acumulación de polvo, va a tener contaminantes externos del medio ambiente que le caen a la unidad y es probable que la pintura, el cromo, el acero inoxidable pues quede manchado y la verdad es que nadie quiere que la inversión, que su unidad que les gusta tanto, pues se vea mal, se vea fea después de ese tiempo. Entonces, un consejo es
Si la unidad va a estar estacionada pues un mes más o menos, mes y medio, por ahí ese tiempo, simplemente lavándola con agua tibia y jabón periódicamente es suficiente. Siempre hay que proteger los tubos de escape vertical para que no vaya a caer lluvia o vaya a caer algunos elementos que pudieran saturar el sistema de escape. Pero si la unidad va a estar con más de 2 meses estacionada, siempre es muy importante aplicar una capa gruesa de cera. Tengan en cuenta que la cera que le deben de poner es una cera que sea sin abrasivo, cera automotriz común, pero hay diferentes tipos de cera, entonces que sea una cera sin abrasivo, ¿sí? Y eso lo vamos a poner en la pintura, lo vamos a poner en las partes cromadas y en las partes de acero inoxidable, ¿sí? Esto va a servir como una capa protectora. Después del tiempo de almacenaje de la unidad, entonces con agua y jabón vamos a quitar esta cera y le vamos a dar un encerado normal a la unidad. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de las baterías. Las baterías es algo que es muy común que se baje la carga cuando está estacionado, cuando está sin movimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de estacionar la batería, estacionar la unidad, donde va a quedar finalmente en este periodo, se debe de lavar la batería simplemente con agua a presión y ya estacionada la unidad, vamos a desconectar el interruptor maestro. Nos tenemos que asegurar que vamos a quitar totalmente la tierra de la batería, porque esa tierra, ese lodo, puede causar que la corriente viaje por el lodo y la batería se vaya descargando más rápido. Entonces la batería debe estar limpia y debemos de desconectar ya después, si no tenemos ese interruptor maestro, o aunque lo tenga de preferencia, ustedes pueden desconectar los cables de la batería. Primero debe de desconectar todos los negativos y es muy importante esta secuencia, ¿sí? Por seguridad. Primero los negativos, porque el cable negativo es la misma polaridad con lo que todas las partes metálicas de la unidad están conectadas. Entonces, primero desconecta el negativo, ya se abrió el circuito de la batería y luego va a desconectar todos los cables positivos, ¿sí? Con esto también, ya teniendo los cables desconectados, pues ya vamos a aprovechar para limpiar las terminales de la batería. Ahora bien, vamos a suponer que usted desmonta las baterías porque no las quiere tener instaladas en el camión, que es una práctica correcta. Las va a llevar a una bodega. Ahora, en esa bodega, las baterías deben de estar sobre una tarima plástica o metálica. La bodega debe estar ventilada porque las baterías, por su reacción química normal, emiten gases que son explosivos. Entonces, debe estar ventilado y debe estar en una temperatura ambiente que no sea un calor excesivo. No les vayan a meter en un contenedor metálico que le está dando el sol porque las van a dañar. Entonces las baterías, mientras más caliente esté la batería, más rápido se descarga. Entonces necesitamos que esté en un lugar fresco, seco y con las indicaciones que ya le dije anteriormente. Y si ustedes tienen las baterías, por ejemplo, las tienen de manera individual o las tienen conectadas en un banco, si fuera de manera individual, vamos a suponer, para ponerle la carga adecuada a las baterías, ustedes tienen que identificar cuál es la tecnología de su batería. Si es de ácido con plomo, una batería convencional, o es una batería AGM. Nosotros en International utilizamos las baterías AGM, ¿sí? Pero puede ser que ustedes tengan alguna otra batería diferente. Entonces ustedes le miden el voltaje a la batería. Por ejemplo, si su batería de AGM tiene 12.3 volts, significa que está al 50% de la carga. Entonces, si usted tiene, vamos a suponer que tenga un cargador de baterías de 70 amperes, ¿sí? Entonces debemos de dejar la batería en carga 1 hora para ponerla nuevamente a su nivel de carga. Esta revisión deben de hacerla por lo menos semanalmente, ya por mucho, bueno, cada 2 semanas. Esto es para asegurar la vida de la batería. ¿Por qué?
Porque si ustedes dejan que la batería se baje, igual va teniendo reacciones químicas internas irreversibles. Entonces es muy importante mantener esta carga. Esto les va a ahorrar costos y les va a ayudar mucho a que cuando este periodo acabe, ustedes agarren sus baterías, las instalen y van a funcionar. Luego también vamos a hablar de la carga y el almacenamiento. Bueno, ya les dije bajo qué condiciones deben de estar. De preferencia, si ustedes pueden conseguir un cargador inteligente, es mejor porque el cargador inteligente, dependiendo de cómo ustedes seleccionen qué tipo de batería es, este cargador inteligente va a hacer las pulsaciones de carga mucho más eficientes para aumentar la vida de la batería. Pero si tienen un cargador convencional, pues simplemente háganlo con la tabla que les mencioné anteriormente, que es básicamente seleccionar la tecnología de la batería, medir el voltaje que tiene, entonces se determina el estado de carga, qué tipo de cargador tenemos y ahí tienen el tiempo. Por ejemplo, ese tiempo que asoma en la tabla, el tiempo que asoma en la tabla, ¿sí? Si es una sola batería, pues es este tiempo. Pero si son dos baterías, deben multiplicar por 2 el tiempo, diciendo que están conectadas en paralelo, ¿sí? Si son 3 baterías, entonces deben de multiplicar por 3 este tiempo, ¿ok? Y bueno, una vez de que ustedes van a instalar las baterías, siempre deben de poner grasa dieléctrica. Una vez de que ya puso el borne de la batería, ya apretó la tuerca de la batería, debe poner grasa dieléctrica para evitar corrosión. Las baterías en la unidad se deben estar rotando cada 3 meses, ténganlo en cuenta, y lleva un registro de cuándo instaló las baterías para rotarlas cada 3 meses dentro de la posición que están en la unidad, ¿ok? Y pues no vaya a sobretorquear las tuercas de sujeción ni el marco de instalación de las baterías, porque las puede deformar y las puede dañar de una manera irreversible. Ok. Ahora vamos a ver qué debemos hacer en el momento en que ustedes van a guardar la unidad. Vamos a hablar un poco del procedimiento de engrase. Debemos de poner la unidad con grasa nueva. ¿Por qué? Porque la grasa con el tiempo, con el uso, pues va agarrando otra acidez, está contaminada. Entonces, para tener el camión guardado adecuadamente, vamos a ponerle grasa nueva con procedimientos que ustedes ya conocen, procedimientos estándares de engrasado, ¿sí? Utilicen grasa EP2 o grasa a base de litio, dependiendo de las especificaciones de su unidad. Normalmente esas dos grasas son las que comúnmente se recomiendan, ¿sí? Y también, bueno, pues hay que revisar los fluidos. Nunca sobrellene el nivel de aceite del motor, no es correcto. No quiero entrar en el detalle porque no es correcto, pero causa daños a la larga en el motor. Siempre el aceite debe de estar entre mínimo y máximo. Estando entre mínimo y máximo es correcto. Cuando vaya a revisar el nivel de refrigerante, si por alguna razón tiene que remover la tapa del radiador, nunca lo vaya a hacer con el motor caliente. Espere a que se enfríe para remover la tapa, porque puede tener daños personales. Bueno, también el nivel de refrigerante, normalmente nuestras unidades tienen depósitos que son transparentes o hay otros modelos que tienen mirillas donde usted puede ver el refrigerante, ¿ok? Y entonces eso para ver el nivel. Pero algo muy importante, si ustedes pueden conseguir un medidor de densidad que actualmente se consiguen en las diferentes refaccionarias o en los diferentes vendedores de herramientas, pues que verifiquen que esté la concentración al 50%, ¿sí? E igualmente no olviden revisar el nivel de la transmisión y del diferencial, ¿sí? Hablando del tiempo, si usted tiene un motor que le cambió el aceite, pero ha pasado más de 6 meses con este aceite, el aceite en el motor
vence a los 6 meses, ¿sí? Sí, aunque no se haya trabajado a los 6 meses, ese aceite ya se considera un aceite oxidado, y de igual manera en transmisión y en diferencial, si son aceites minerales, al año vencen, ¿ok? Si son aceites sintéticos, pueden durar hasta 5 años. Ahora vamos a hablar un poco de la limpieza y desinfección de la unidad. Como les comentaba, es muy importante limpiar y desinfectar la unidad, pero también debemos de cuidar todos aquellos componentes electrónicos que están en el tablero para no dañarlos. ¿Ok? Aquí les estoy dejando, no voy a entrar mucho al detalle, pero les estoy dejando un listado de elementos que ustedes pueden utilizar, de materiales de limpieza que ustedes pueden utilizar para limpiar su unidad. Por ejemplo, nos habla del agua y el jabón. Dice, no recomendado en exceso para interruptores y electrónicos. Usen piso, ventanas y pasamanos. Es decir, y es algo muy importante y que se los vamos a mostrar en un video. Nunca debe de limpiar el interior de la unidad con un trapo extremadamente húmedo con agua y jabón, porque esas gotas de agua pueden entrar en los interruptores o en los controles y los van a dañar. Tienen que estar muy bien exprimido, ligeramente húmedo, y entonces con eso podemos limpiar la superficie. ¿Ok? Hay otros productos como Lysol toallitas, Clorox, ¿verdad? Hay esto que es mucho más fácil de conseguir, que es una recomendación de la CDC, de Centers of Disease Control and Prevention, el CDC. Entonces, el cloro diluido en agua. Y esto es una información que tenemos como parte internacional en nuestra base de información técnica. Adoptamos esta mezcla y aquí vamos a utilizar 1/3 de taza de cloro por 1 galón de agua. No debemos de exceder la cantidad de cloro porque entonces podemos dañar las superficies o los componentes o las vestiduras, podemos dañar los materiales, ¿sí? Esto no es recomendado igual para asientos de piel natural, no es recomendado, ¿ok? Y no es recomendado en exceso, nuevamente, que las gotas, que haya gotas en el trapo cuando estamos limpiando. Debe estar ligeramente húmedo. Solo es para desinfectar la superficie y no se recomienda en superficies que son de policarbonato, es decir, las pantallas, los instrumentos de los indicadores, ahí no se recomienda utilizarlo, ¿sí? Ahí vamos a utilizar algo especial. Les voy a mostrar en el video. ¿Ok? Otra cosa importante es que no vayan a hacer mezclas de cloro, vinagre o ese tipo de mezclas. No generan gases y vapores. En las secciones cuando utilicemos alcohol, ¿verdad? Ese alcohol, la superficie no debe estar caliente, o sea, que le esté pegando los rayos del sol, que esté caliente la superficie, pongamos alcohol, no lo debemos de hacer. La unidad debe estar en la sombra y debe estar en un lugar ventilado, porque los productos de limpieza igual emiten vapores que pueden dañar a la persona que está haciendo la limpieza. Entonces, debemos de utilizar guantes de hule, debemos de utilizar lentes de seguridad y una mascarilla. Teniendo todos esos elementos, es ideal para que puedan hacer el trabajo correctamente. Entonces, vamos a hablar de la limpieza de interiores, ¿ok? Y vamos a hablar del lavado de partes de contacto. Todas esas partes de contacto, como les decía, estamos hablando del volante de dirección, anclas del cinturón de seguridad, las manijas de puertas y descansabrazos, ¿sí? El pasamanos, asientos, cabeceras, palanca de velocidades y los controles del volante se deben de limpiar con mucho cuidado para no permitir que los productos de limpieza goteen o chorreen al interior de esos controles, al igual que todos los botones y controles que tenemos en el tablero. ¿Ok?
no vayan a hacer esto, ¿sí? Imagínense la cara del dueño de este vehículo cuando dijo, desinfécteme la unidad, límpiela, lávela, por dentro y por fuera. Imaginen eso. Entonces, no se trata de hacer esto, se trata de limpiar, desinfectar, pero también debemos de cuidar la unidad. ¿Ok? Por favor, el director de cámara, si nos ayuda con el video. Hola amigos de International, hoy les voy a mostrar cómo vamos a limpiar y desinfectar el interior de nuestro vehículo o camión International. Esto es en respuesta a la situación actual que tenemos del COVID-19. Vamos, acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es preparar una solución de cloro con agua y también vamos a preparar agua jabonosa. Aquí tenemos detergente para trastes, tenemos jabón y alcohol. Vamos a utilizar 1/3 de taza para el cloro y esto lo vamos a agregar al galón de agua. Ahora vamos a preparar el agua jabonosa. Voy a utilizar en este caso el jabón de lavandería común y lo voy a deshacer hasta generar espuma dentro de esta agua. Aquí lo importante es que se haga mucha espuma. Un trapo nos va a servir para la solución jabonosa y otro trapo diferente nos va a servir para la solución con cloro. Vamos a comenzar el proceso de limpieza de la cabina teniendo en cuenta que hay muchos componentes electrónicos. Tenemos botones, tenemos palancas, estéreo, componentes electrónicos del aire acondicionado. Todos estos elementos hay que tener mucho cuidado en cómo los vamos a limpiar. Entonces, las partes de contacto, y de contacto le llamamos a todas las partes donde las manos tienen contacto, esas las vamos a limpiar con la solución jabonosa para quitar todos los residuos que puedan existir. Luego vamos a limpiar también los asientos, las cabeceras, todas las partes de contacto en la puerta y en la palanca y los controles centrales. Finalmente, con la solución de agua con cloro vamos a limpiar o dar una desinfección final a lo que es la alfombra y asientos. Vean el proceso. Vamos a usar estos guantes de hule como protección y solamente deben ser utilizados para este propósito de desinfección. Vamos a agarrar el trapo que está en la solución jabonosa, lo vamos a exprimir muy bien para evitar que existan gotas que puedan entrar al interior de los componentes electrónicos. Recuerden que las puertas son muy importantes de limpiar porque aquí hay mucho punto de contacto. Manijas, botones, reposabrazos, toda la sección donde se ponen y guardan cosas. Vamos a limpiarla. Es importante limpiar el seguro del cinturón de seguridad y el cinturón de seguridad, ya que está en constante contacto con el conductor. Si se fijan, vamos limpiando de arriba hacia abajo para ir limpiando de la parte menos sucia a la parte más sucia, que es la alfombra. Ahora voy a continuar a limpiar el tablero del vehículo, tanto del lado del operador como del lado del pasajero.
Aquí puede estar un poco más húmedo el trapo porque no hay componentes electrónicos. Comienzo por los pedales y después con la alfombra. Recuerden que esta área es muy importante de limpiar porque está en contacto con la suela del zapato del operador, al igual que los pedales. Ahora continuamos con la solución de cloro y agua. Exprimimos muy bien el trapo y vamos a limpiar todas las superficies de contacto, incluyendo asientos. Esta solución es buena para asientos de tela, pero nunca va a ser buena para asientos de piel. Ahora con las toallitas desechables y alcohol isopropílico al 70%, no debe ser de mayor concentración. Con estos dos elementos vamos a limpiar todo lo que son las pantallas y las vistas que sean de policarbonato. Al igual que con el agua jabonosa, no se deben de generar goteos. Y ahora sí, quedó desinfectado y listo. Ok, bueno, espero que el video les haya parecido bien, que no los haya aburrido mucho con la longitud del video, pero yo creo que es importante dar un tutorial con los detalles para que a ustedes les pueda servir como parte de la capacitación a su personal para limpiar apropiadamente la unidad y no nos vaya a suceder lo que estamos viendo en esta imagen. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo muy importante del aire acondicionado. El aire acondicionado, como ustedes saben, todos los componentes quedan adentro del tablero del vehículo o por el lado del compartimiento del motor y es muy difícil accesar a ellos. Entonces, hay un procedimiento para poder desinfectar o limpiar el sistema de aire acondicionado. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer, hablando de un camión International de última generación, es que debemos de remover los filtros, tanto el filtro que le llamamos el filtro externo o el filtro de polen y el filtro de recirculación de aire o el filtro interno. ¿Sí? De preferencia, cuando ya estamos haciendo esto, la unidad debe estar a temperatura normal de operación, porque vamos a necesitar que el motor esté caliente para los procedimientos posteriores. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a poner el ventilador al máximo, lo vamos a poner en modo de recirculación y le vamos a poner la máxima temperatura de calefacción posible, ¿ok? Y vamos a hacer esto durante 5 minutos, ¿sí? Las puertas cerradas, ventanas cerradas, y a esto le vamos a llamar el proceso de secado. Entonces se va a elevar la temperatura al interior de la cabina precisamente para secar todo el sistema de aire acondicionado. Esto va a ayudar a eliminar o quitar el ambiente propicio para el crecimiento de gérmenes dentro de los ductos del aire acondicionado, ¿sí? Luego vamos a poner un producto limpiador. Hay varios productos limpiadores en el mercado. Búsquenlos, son unas espumas, unos sprays que traen un tubito y entonces en cada ventila de salida del aire acondicionado, en este momento el ventilador va a estar apagado, ¿sí? Vamos a inyectar este producto,
¿sí? En cada una de las ventilas. Una vez de que ya inyectamos ese producto, entonces vamos a esperar 10 minutos, ¿sí? O lo que las instrucciones del producto en específico que estén usando les diga. Ya después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar la unidad nuevamente, vamos a poner el motor funcionando al máximo, ¿sí? El ventilador funcionando al máximo. Vamos a poner nuevamente en recirculación, ventilador al máximo, pero ahora con la temperatura al mínimo, ¿ok? Con esto vamos a hacer que el aire acondicionado funcione y recircule todo este material de limpieza, ¿sí? Olvidé mencionarles que tanto en el proceso de secado como en el proceso de recirculación de limpieza, ustedes deben de estar afuera del vehículo, ¿sí? Las ventanas van a estar cerradas, las puertas cerradas, y van a estar recirculando ahí, pues todo el aire que está, en un principio el que se está secando va a estar contaminado, y después con este material de limpieza, pues van a haber vapores que pudieran no ser adecuados para las personas, y entonces siempre hay que estar afuera en estos periodos, ¿sí? Una vez de que se hizo esto, entonces simplemente ya apagamos la unidad. Esto va a ser por 5 minutos. Entonces después apagamos la unidad, abrimos las ventanas y dejamos que se ventile naturalmente la unidad por un largo periodo de tiempo. ¿Ok? Con esto ustedes hasta van a sentir que su unidad y el aire acondicionado huelen diferentes. Hablando de los filtros si ya están sucios se pueden reemplazar. Hay unos filtros que están hechos de celulosa. Normalmente nosotros usamos esos filtros que son de celulosa, los filtros originales. Pueden ser, o sea, ustedes los pueden lavar, pueden tomar la opción de lavar filtros con agua y jabón simplemente, no agua a presión porque los pueden romper, pero con agua tibia a 40 grados centígrados o más, pueden lavar esos filtros, agua y jabón. Bueno, y ahora vamos a hablar del tercer y último tema. Vamos a hablar de los procedimientos de arranque después de almacenaje. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener? Ok, entonces, vamos a verificar aceites. Vamos a verificar aceites. Vamos a verificar los niveles nuevamente. Vamos a verificar el refrigerante, que no se haya perdido el refrigerante. Debemos medir nuevamente la concentración, porque, bueno, es probable que durante ese tiempo alguien haya completado los niveles y le haya bajado la concentración. ¿Okay? Verificar carga de la batería, verificar la correa o faja, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, debemos verificar la correa o faja porque puede hacer que se reseque durante ese tiempo, pero también es probable de que tengamos algún visitante que se esté comiendo las correas, sobre todo los roedores les gustan mucho los cables, comerse los cables, ¿verdad? O es un lugar magnífico como guarida para ponerse ahí en el motor y comerse algunas cositas, algunos arneses, sensores, ¿verdad? Pero también estos animalitos se pueden meter dentro de las partes móviles como es el ventilador, como es la faja, y pueden causar algún daño a su unidad, ¿sí? Un animal más grande, por ejemplo, un gato, se puede meter, y es muy común que se metan, los gatitos se metan entre el ventilador y la tolva del ventilador, ahí se guardan, es un lugar bastante agradable para ellos, y cuando arranca el motor, no les quiero comentar cómo queda eso, pero no queda bonito. Ok, el siguiente paso que debemos de hacer es, pues, purgar los filtros de combustible y tanques. Durante ese tiempo, la unidad, el aire que está dentro del tanque, todo aire tiene humedad, esa humedad se va pegando a las paredes del tanque, va cayendo al fondo de los tanques de diésel, y bueno, si su unidad tiene tapón para drenar el tanque, pues drénenlo hasta sacar todo el agua, y después lo vuelven a apretar, y también al filtro separador de agua. ¿Ok? Siempre hay un filtro separador de agua con que vienen nuestros camiones,
¿sí? Entonces tienen una purga, esa purga ábranla, normalmente es transparente, en la mayoría de los modelos es transparente, y ustedes pueden ver cuando ya el nivel de agua se ha eliminado, y cierran la purga, y entonces ya pueden arrancar. Nunca vayan a purgar o abrir esto cuando el motor está trabajando, porque como estos están en el lado de succión, lo que va a hacer es que va a tomar mucho aire el motor y se va a apagar, ¿ok? Esto se hace con el motor apagado. Los tanques de aire, igualmente, hay que purgarlos. Siempre vienen, los tanques de aire traen purgas, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando ustedes van a purgar no hay presión de aire, bueno, es probable que no salga nada aquí, pero pueden dejar abierta la purga un rato para que empiece a tirar el agua, o dejarlas abiertas hasta que ustedes arranquen la unidad, y entonces ya la misma presión de aire que va a aventar el compresor va a purgar este líquido, y después la cierran, ¿ok? Cuando ya deje de salir humedad. Luego, hay países que ya están con la tecnología Euro 4 o Euro 5 que utilizan DEF, ¿ok? Colombia, Perú está empezando, Chile ya tiene algún rato con esta tecnología. Y entonces recuerden que el DEF o la urea, ¿sí? Mientras más caliente esté el ambiente, menos tiempo de duración tiene la urea, ¿ok? Aquí ustedes tienen una tabla, por cortesía de Cummins, en donde vemos de que si la temperatura es menor de 10 grados centígrados, la vida útil de un tanque de urea es de 36 meses. Pero si es menor o igual que 35 grados centígrados, solo dura 6 meses la urea. ¿Por qué? Porque la urea es un elemento orgánico y entonces va teniendo una degradación normal. Nunca deje los tanques de urea por ejemplo, en un contenedor expuesto al sol, donde hay mucha temperatura, o donde hay mucho polvo, o simplemente cubierto con una lona. Eso va a elevar mucho la temperatura, se va a contaminar la urea. Debe estar dentro de sus almacenes debidamente techados, con buena ventilación, ¿sí? Y que no le den los rayos del sol directamente, porque eso lo va a dañar. Se va a cristalizar la urea y no va a servir. En la unidad es probable que encuentren cristalizaciones de urea porque existan algunas fugas o algo así. Esos elementos se pueden lavar con agua, pero el agua, ¿sí?, debe estar a más de 40 grados centígrados. Digamos que ustedes dejaron estacionada su unidad por mucho tiempo y al momento de observar el tanque de urea, al interior ven que hay cristales, que ya se formaron cristales similares a estos que ya les puse aquí en la imagen. Entonces, esto va a ocasionar que el sistema de posttratamiento falle, ¿sí? Entonces, no debemos de arrancar la unidad si están en esas condiciones los tanques de urea. Lo que debemos de hacer es limpiar ese tanque. En la mayoría de los casos, los tanques vienen con un tapón en la parte inferior, ¿ok? Y entonces se puede drenar eso, no lo tiren directamente al suelo, se debe de poner en un container y eliminarlo de acuerdo a las regulaciones ambientales del país. Entonces, remueven esa urea y con agua caliente, más de 40 grados centígrados, pero tampoco no más de 60 grados centígrados, porque a 60 grados centígrados ya se pueden tener heridas en la piel y eso. Entonces, entre más de 40, con que sea más de 40 está bien, y entonces a esa temperatura el agua va a disolver esos cristales, enjuagan muy bien su tanque, eliminan los cristales, ya le ponen el tapón y le ponen su urea nueva. Y ya con eso ya van a poder arrancar sin mayor problema. Y bueno, espero que estas recomendaciones les estén sirviendo. Vamos a hablar ahora un poquito de las verificaciones previas. Esta es la misma tabla que manejamos anteriormente. Aquí vamos a ver la cantidad de carga,
necesitamos que nuestras baterías estén al 100%, es decir, que tenga 12.8 volts nuestra batería para entonces poner la carga. Si repitiendo la forma de leer esta tabla, si usted tiene una batería de AGM y es un banco de 2 baterías y ve que su banco de baterías está en 12 volts, significa que tiene nada más el 25% de la carga. Y entonces, si usted tiene un cargador de 70 amperes, acá le dice que debe poner a 1.4 horas de carga. Pero como son 2 baterías, entonces este tiempo va por 2 y serían 2.8 horas de carga, ¿ok? Cuando ustedes ya hayan cargado bien la batería, el siguiente paso que ya la hayan instalado, que recuerden, la instalación es a la inversa de como lo desinstalamos. Primero debe de instalar todos los positivos y después ya va a instalar los negativos, ¿ok? Al darle la marcha, nunca debe dar la marcha por más de 30 segundos, ¿sí? Debe ser 30 segundos máximo y después debe de descansar un tiempo, que es 2 minutos, y entonces ya después ya puede dar otra vez 30 minutos de marcha. Si al tercer intento no arranca, hay algo mal, ¿sí? Y entonces ya necesita ser atendido por un técnico. Y bueno, con esto concluimos. Si hay preguntas, por favor, háganlas llegar. Espero que esta información les sirva para mantener sus unidades y reducir los costos de operación de su flota. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Juan David Giraldo, gerente nacional de servicio de Navitrans. Y un cordial saludo para todas las personas que están conectadas en estos momentos, para todos nuestros clientes y en general para todos los transportadores que hacen posible que hoy el país siga en movimiento. Entendiendo la coyuntura que atravesamos actualmente y conscientes de la responsabilidad que tenemos como integrantes de la cadena logística, en un momento de suma importancia, no solo para los transportadores, sino para el país en general, Navitrans se ha comprometido en hacer todo lo posible para que nuestros clientes sigan rodando y contribuyendo con la superación de esta crisis. Por esto, desde Navitrans hemos definido estrategias frente al COVID que son específicas y puntuales, como la prestación de servicio en todas nuestras sedes para que nuestro país siga rodando. Habilitamos para cada uno de nuestros clientes los horarios flexibles, pusimos a rodar el teletrabajo para todas las personas que son indispensables en nuestra operación, pero que no son necesarias presencialmente en las sedes y que cumplen un papel fundamental en el ejercicio del apoyo a la cadena de suministro. Implementamos un protocolo de atención desde la recepción del vehículo hasta incluso la entrega misma de los equipos, que veremos un poco más adelante. Habilitamos la asistencia virtual en 2 modos, el primero para soporte técnico vía web de todas las novedades que puedan tener nuestros clientes a través de nuestra gerencia de soporte técnico y nuestros asesores técnicos, que tenemos 5 en el país, y una nueva modalidad de atención en la venta de repuestos conocida como mostrador virtual, que inicialmente está funcionando en Medellín, pero que tendrá la aplicación en los próximos días en el resto de sedes para que las personas puedan acercarse y a través de la interacción virtual con nuestros asesores puedan hacer la solicitud de sus repuestos como normalmente lo han venido haciendo en los mostradores que tenemos. Habilitamos todos los carrotaller y los equipos móviles que van a ver todos los que tenemos a disposición de nuestros clientes para seguir prestando nuestro servicio a nivel nacional. Y finalmente, entendiendo que esta coyuntura tendrá una etapa posterior, desarrollamos hace poco algo llamado el Centro de Confiabilidad. Dentro del tema de cobertura,
continuamos con la atención en todas nuestras sedes, donde vamos a tener un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 a.m. y sábados de 8 a.m. a 12 del día. En todos nuestros talleres, tendremos los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo. Tenemos a su disposición más de 221 técnicos, tenemos más de 22 camionetas de servicio, tenemos 7 carrotalleres a nivel nacional, tenemos 122 bahías de mantenimiento y 28 bahías de lubricación, distribuidos en 14 talleres en 11 ciudades. Obviamente también tenemos a su servicio los centros de lubricación, donde seguimos atendiendo normalmente en las 11 ciudades donde tenemos presencia, y finalizamos con el servicio de colisión, entendiendo que muchos de nuestros clientes ya tenían vehículos ingresados en estos talleres de colisión que necesitan para la ejecución de su servicio, y pues obviamente para las nuevas situaciones que se vienen presentando, nuestros talleres de colisión van a estar abiertos a disposición de todos y cada uno de ustedes. Obviamente, entendiendo y definiendo la seguridad como un eje fundamental para todos los que interactuamos en este proceso. ¿Cómo inicia ese protocolo de atención? Y digamos que enlazándolo con lo que nos compartían ahora los compañeros de Navistar, lo primero es que el protocolo de atención inicia con el agendamiento previo por parte de nuestro cliente. Una llamada a su asesor de servicio, una llamada a su asesor comercial, solicitándole de pronto alguno de los servicios que acabamos o de los que tenemos habilitados para todos nuestros clientes. Posterior a eso, el ingreso del vehículo al taller. Luego viene un protocolo de desinfección por parte de las personas que entran en contacto. Luego viene el protocolo de desinfección de la cabina, como lo mostraban en el video de Navistar. Luego viene la desinfección de herramienta, la zona de la reparación y los repuestos a utilizar. Y por último, tenemos un protocolo de entrega desinfectada de los vehículos al cierre de la reparación. A nivel de repuestos, ¿qué tenemos? Tenemos una logística enfocada en el cliente. Todos nuestros mostradores siguen abiertos. Estamos haciendo las entregas a nivel nacional y a nivel urbano. Seguimos con un protocolo de distribución que va a garantizar el abastecimiento de repuestos en todas nuestras sedes a nivel nacional. Seguimos atendiendo los mercados y los segmentos del 1 a 1 y de las flotas, brindando igual importancia que las necesidades de cada uno de ellos. Estamos verificando constantemente el abastecimiento de repuestos para que no se genere una necesidad puntual en alguna de las sedes y podamos tener a lo largo de nuestra red de servicio el nivel indicado de stock. Tenemos un control de stock apropiado para esta contingencia, donde verificamos obviamente desde el ingreso de nuestras mercancías, la compra, la importación, la distribución en las sedes y la venta obviamente, la apertura de nuevos mostradores. Estamos explorando nuevas tecnologías y la comunicación digital, como ahorita les compartimos, en todo lo que tiene que ver con ese mostrador virtual que ya en la ciudad de Medellín está funcionando y que en los próximos días pondremos a rodar en el resto de sedes. Entendiendo también que la situación que hoy vivimos representa un reto no solo para superarla, sino también en la etapa posterior, donde todos nuestros clientes y en general el sector transporte requerirá de mayor apoyo. Hemos puesto a disposición de todos y cada uno de ustedes el centro de confiabilidad. Este centro de confiabilidad tiene como objetivo asesorar a nuestros clientes en la optimización de sus operaciones para dar cumplimiento a nuestra promesa de valor. Puntualmente, ¿qué queremos? Y es lograr disminuciones significativas en el costo por kilómetro, en el costo por hora de las operaciones de nuestros clientes, lograr operaciones más eficientes y seguras, mayor disponibilidad de los vehículos, mayor confiabilidad en sus rutas y por ende la mejora de los procesos. Esto finalmente se verá retribuido en operaciones menos costosas y más eficientes, logrando así superar de una manera más ágil las etapas posteriores a esta crisis, que todos sabemos, pues obviamente que como parte del proceso de recesión en el que entra el país, en algún momento nos tocará, pero nuestro compromiso con cada uno de nuestros clientes es poner a disposición de cada uno de ellos este centro de confiabilidad con el que ahora cuenta Navitrans. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo hacemos a través de la telemetría, identificando los hábitos de conducción, las variables de operación del vehículo y las caracterizaciones de sus rutas,
introduciendo el mantenimiento por condición en los análisis de aceite de los componentes mayores, la data de mantenimiento que hoy en día tenemos, sea propia o sea externa, el mapeo de sus procesos y la formación y capacitación, tanto del personal administrativo, del personal técnico y del personal operativo. ¿Quién tiene acceso a todos estos servicios? Tiene acceso a todos estos servicios cualquier cliente de Navitrans, sin importar la cantidad de vehículos que posea o sin importar los volúmenes de compra. Como se los había mencionado inicialmente, es un compromiso que asume Navitrans con volver eficientes las operaciones de nuestros clientes en esa etapa posterior a esta crisis que juntos vamos a superar. Básicamente esto es lo que tenemos en estos momentos como parte del protocolo de atención en esta contingencia. Y si tienen alguna duda o alguna sugerencia, quedamos muy atentos. Buenas tardes ya para todos. Tenemos en este momento un grupo de preguntas. Entramos a nuestra sesión. Después de esta sesión de preguntas vamos a hacer una actividad en el cual pues todos los participantes van a ser concursantes. Empiezo con las preguntas para nuestros panelistas. Tenemos una. Si un cabezote ha estado 15 días parqueado luego de realizar el check preoperacional, ¿cuánto tiempo es el sugerido para encender el equipo antes de iniciar la marcha? Ok, esa pregunta me toca a mí. Si bien ya después de que hizo la inspección, verificó niveles y le dio arranque al motor, lo único que debe de esperar es, primero que nada, si en 20 segundos no sube la presión del aceite del motor, apáguelo. ¿Ok? Ok, si ya subió la presión del aceite, una vez de que el motor llegue a temperatura normal de operación, que eso puede variar dependiendo de la temperatura ambiente, y es importante que llegue a temperatura normal de operación porque así todo el sistema de enfriamiento se presuriza. Usted debe de inspeccionar que no hayan fugas de refrigerante. En ese momento ya puede iniciar la marcha. Al iniciar la marcha, al poner primera, ya toda la transmisión y diferencial empiezan a lubricarse naturalmente. Perfecto, Vicente, muchas gracias. Aquí hay otra que estoy segura que también es para ti. Dice, al almacenar las baterías en un lugar adecuado, ¿es mala práctica dejarlas unas sobre otras, sin ningún material intermedio? Tengo entendido que esto solo debe hacerse, esto no debe hacerse. Sería bueno confirmarlo. Es lo que dice la pregunta. Sí, efectivamente, es mala práctica poner una batería sobre otra sin ningún material por en medio. Tiene que ser un material aislante, de preferencia madera o caucho para que no se dañen las superficies. O en nuestros almacenes de repuestos utilizamos un cartón especial que se amolda a la batería de abajo y podemos poner una encima de la otra, ¿sí? Pero si su cantidad de baterías no es muy grande, yo lo que he visto y lo que funciona muy bien es en las tarimas de madera. Ahí ponen las baterías y es mucho más fácil que ustedes vayan moviendo el cargador de baterías entre una batería y otra. Una tarima de baterías pues les da como para unas 10, 12 baterías fácilmente que coloquen ahí. Una tarima de madera. Muchas gracias. Otra pregunta. Si en una cabina ha estado cerrada por 15 días, ¿el virus puede sobrevivir durante ese lapso de tiempo, considerando el calor que en el habitáculo se encierra? Bueno, no pudiera responder directamente porque si bien es cierto he leído algo de información del tiempo que el virus puede vivir, no soy un epidemiólogo o doctor especialista para poder responder la pregunta. Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a las recomendaciones que tenemos es que si una cabina ha estado cerrada por mucho tiempo, no solo por el virus, sino por otras situaciones de humedad, hongos y otro tipo de bacterias, la cabina se debe de abrir
y se debe de dejar ventilar por lo menos 1 hora. Después de ese tiempo, entonces se debe de hacer un proceso de desinfección para todas estas superficies. Muchas gracias. En la limpieza del aire acondicionado, ¿se deben mantener las ventanas abiertas o cerradas? Durante todo el proceso de aire acondicionado, en el proceso de secado, se debe de mantener cerradas las ventanas y las puertas, y en el proceso donde después de haber inyectado el líquido limpiador, también se debe de mantener cerrado. Y la persona debe estar afuera de la unidad. Todo. Ok. En relación con el COVID-19, ¿cada cuánto tiempo se recomienda cambiar los filtros del aire acondicionado o solo basta con lavarlos? El agua y jabón matan al virus. ¿Por qué? Porque este virus está hecho en una enzima de base de aceite. Bueno, no está hecho, sino que así es el virus, es una enzima en base a aceite. Y por eso la recomendación de los doctores. Agua y jabón desintegra esta enzima. Entonces, con solo lavarlos es suficiente. Depende del estado del filtro, de la contaminación, si ya está roto. Si el filtro ya tiene más de 1 año de uso, entonces es recomendable reemplazarlo. Pero si el filtro es nuevo o reciente, simplemente se puede lavar, que sean filtros hechos de celulosa. Como los filtros originales que nosotros instalamos, se pueden lavar. Si es un filtro de papel, no puede ser lavado. Deben de consultar la ficha técnica del filtro que están utilizando. Muchas gracias, Vicente. Otra pregunta es, ¿hay alguna recomendación en cuanto a las prevenciones que deben tomar los operadores durante el manejo de la unidad? Esto específicamente en el tiempo que el conductor está internado en la cabina. Ok. Bueno, siempre que vayamos a hacer un intercambio de operadores, un cambio de turno, siempre es recomendable hacer este proceso de desinfección. Porque el mismo operador, al subir o bajar, entregar mercancía, sus propios zapatos pueden meter el virus a la cabina y va a estar pues ahí recirculando. Entonces siempre debemos de hacer este proceso en cada cambio de turno, cada cambio de operador, siempre se debe hacer. Así es, muchas gracias. Tenemos un camión en Minera a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Cuando hay helada, la unidad no llega a arrancar sino después de que la temperatura esté medio cálida. ¿Qué aditivo es lo más recomendable para poder utilizar ya que tiene motor Cummins? Bueno, esta pregunta es un poquito fuera del tema, pero no se recomienda el uso de aditivos. De hecho, lo que deben es acercarse al fabricante o acercarse con nosotros para recomendarle. Hay equipos que se integran al motor, que son equipos para arranque en frío, ¿sí? Eso es lo que se debe de hacer. Un éter o echarle gasolina o echarle algún combustible alterno muchas veces va a dañar el motor y la persona que lo hace corre el riesgo de que alguna contraexplosión y sufra daños personales. Por favor, acérquese al distribuidor para que le demos las recomendaciones del feature code o de los elementos mecánicos que tenemos que ponerle a la unidad para evitar esta situación. Perfecto. Aquí hay una pregunta que me parece bastante interesante, Vicente, y dice, ¿el tipo de procesos que usted recomienda en la higienización de los vehículos están certificados por el distribuidor, y eso no iría en contra de alguna garantía? Definitivamente no va en contra de ninguna garantía. Los procesos que se mostraron están de acuerdo a un artículo de iKnow. Un artículo de iKnow, para el que no sepa, es la base de conocimiento que tenemos, que son publicaciones avaladas por International,
y que se comparten con los distribuidores. Está debidamente sustentado y avalado. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que podemos entrar a la segunda fase. Quiero comentarles a nuestros participantes que aquellas preguntas que no pudimos responder en este momento, digamos que por lo corto del tiempo, van a recibir las respuestas vía correo electrónico. Bien, ahorita tenemos 3 premios para entregar que nuestros panelistas han traído. Tenemos un combo de camión a escala con una gorra y tenemos 2 combos de USB con información de servicios. Cada USB viene acompañada también pues de su gorra. La metodología es la siguiente. Haremos 3 preguntas. Yo leeré cada pregunta 2 veces. Después de que las lea, los participantes van a tener 1 minuto para contestar cada pregunta en el panel donde dice preguntas. Deben hacerlo, como ya les dije, en esa opción. Los ganadores serán quienes de primero den la respuesta y que la respuesta esté obviamente correcta. Finalmente, después del webinar, internamente se evaluarán las respuestas y cada ganador recibirá la notificación de su premio. ¿Listo? Entonces estamos todos listos, todos con los dedos en el teclado, en el computador y en el teléfono. La primera pregunta es, ¿cómo debe realizarse la mezcla de cloro con agua? ¿Cómo debe realizarse la mezcla de cloro con agua? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el proceso de secado del sistema del aire acondicionado? ¿Cuál es el proceso de secado del sistema del aire acondicionado? Muy bien. Tercera pregunta. En esta hay que poner bastante atención. Si tengo un banco de 3 baterías AGM y tienen 11.8 voltios con un cargador de 70 amperes, ¿cuánto tiempo debo poner a cargar el banco? Si tengo un banco de 3 baterías AGM y tienen 11.8 voltios con un cargador de 70 amperes, ¿cuánto tiempo debo poner a cargar el banco?
Muy bien, señores. Tiempo listo. Agradecemos enormemente su participación. Como les decía, van a recibir aquellas 3 personas que ganaron sus premios, van a recibir una notificación vía correo electrónico y pues obviamente van a recibir su premio. Aquellos que hicieron preguntas y no pudimos contestarlas, también recibirán la respuesta vía correo electrónico. Agradecerles por la participación, por siempre acompañarnos en esto, agradecer a nuestros panelistas por entregarnos esta fuente de conocimientos tan interesantes que seguramente van a ser muy provechosos para el personal que hoy nos acompaña. No siendo más, los invitamos para la próxima jornada de webinars. Por favor, estén pendientes de sus invitaciones. Que pasen muy buen día. Por favor, lávense las manos y que permanezcan en casa.